Para definir el aprendizaje significativo, diferentes autores la definen de la siguiente manera. Oswell la define como el mecanismo de aprendizaje que dota de significado, es decir, que requiere de una unión no arbitraria y sustantiva de la información bajo una estructura cognitiva del aprendiz. Si bien es necesario recalcar que Oswell se basa en una visión cognitivista, entonces él afirma que para que haya un aprendizaje significativo debemos tener en cuenta tres factores, que son principalmente lo que el alumno sabe, lo que se debe averiguar y enseñar de acuerdo a lo que ya sabe anteriormente. Entonces, según lo que manifiesta Oswell, es necesario que haya una interacción cognitiva entre los conocimientos nuevos y los previos. Asimismo, el aprendizaje es progresivo, es decir, que la persona debe predisponerse a aprender, tener el material suficiente y altamente significativo, estar interesado en lo que pretende aprender y en lo que se le va a enseñar, y pues tener un orden y subordinación de temas para un aprendizaje. Asimismo, otro de los autores que afirman su concepto de aprendizaje significativo es Joseph Novak. Él define el aprendizaje significativo como la integración constructiva de pensar, de hacer y sentir lo que se conduce al engrandecimiento humano. Esta definición la data bajo su visión humanista, entonces él propone que todo evento educativo implica un aprendiz, un profesor, unos conocimientos y un contexto educativo. Entonces es necesario que todos estos componentes estén juntos para que haya un verdadero aprendizaje significativo. Asimismo, estos dependen de los materiales de relevancia significativa. También se requiere de que haya disposición para aprender, de que haya la actitud y los sentimientos positivos o negativos que estén relacionados con la experiencia educativa, porque es muy importante para que haya un auténtico aprendizaje. Entonces es lo que él categoriza como un aprendizaje significativo, debe ser auténtico. También para demostrar que haya un aprendizaje significativo debe haber un significado contextual, o sea, dice que el pensamiento racional está basado en una estructura conceptual. También defiende que la educación, que en la que hemos estado centrados en el aprendizaje de conceptos, requiere una reestructuración de esquemas mentales y tener un conocimiento previo relevante. Finalmente, Novak propone que es necesaria la evaluación, pues esta es una evidencia de un verdadero aprendizaje significativo. Finalmente, otros autores como Moreira y Freire manifiestan que el aprendizaje significativo es ese cuestionamiento crítico y el planteamiento que se hace uno con preguntas relevantes y significativas que conducen a que tengamos una reflexión sobre el propio aprendizaje. Entonces, sostienen que esta conciencia crítica es fundamental para que haya una liberación de la enseñanza auténtica. No debe ser monológica, sino dialógica. Entonces, debe haber como una comunicación dual entre el educador y el educando para este caso. Entonces, uno aprende cuando se enseña realmente. Entonces, siempre es importante ese aspecto humano del alumno que lo conduce a transformarse y a transformar el mundo a través de sus aprendizajes. Entonces, empecemos que el aprendizaje significativo crea unas estructuras cognitivas bajo la relación sustantiva entre una nueva información y una información previa o las ideas previas que se tengan. Entonces, este aprendizaje significativo supone unas condiciones para que esto suceda. Entonces, debe estar bajo una actitud, bajo un significado potencial para cada persona y bajo un material que realmente sea significativo para el educando o para la persona que esté aprendiendo en ese momento. También este aprendizaje significativo está caracterizado o se jerarquiza por tener una inclusión y por tener un resultado de asimilación. Entonces se asimilan la información pasada y la nueva que se está recibiendo. Entonces se organiza y pues se tienen nuevos puentes cognitivos. Esto es muy importante ya que las anteriores definiciones nos datan en todo este diagrama para comprender el aprendizaje significativo. Es importante que determinemos cuál es el ciclo del aprendizaje dentro del cerebro humano. Entonces, este ciclo está basado en una propuesta de que el aprendizaje se origina a partir de una experiencia concreta. Es lo que conocemos como el aprendizaje experiencial. Pero bueno, la experiencia no lo es todo, simplemente es el inicio para lo que sería el aprendizaje significativo o un verdadero aprendizaje. Entonces, el aprendizaje depende de la experiencia, pero también requiere una reflexión, el desarrollo de abstracciones y una experiencia activa de esas abstracciones. Entonces, la experiencia
concretamente proviene de la corteza cerebral, de la observación reflexiva, y eso incluye una corteza integrativa, que sería la integración de las nuevas hipótesis que tenemos y pues de la experimentación activa, que va a incluir a la corteza motora, que es todo lo que se desarrolla en este proceso de aprendizaje experiencial para un aprendizaje significativo. Entonces, para continuar, les hablaré de algunas estructuras del cerebro que, si bien son importantes para que tengamos un verdadero aprendizaje. Las principales partes cognitivas del cerebro humano en el proceso del aprendizaje encontramos cuatro, que son la corteza sensorial y postsensorial, la corteza integrativa temporal posterior, la corteza integrativa frontal y la corteza premotora y motora. Bueno, ¿cuál es la función asociada al cerebro dentro de la corteza sensorial y postsensorial? Obtener información para que en el aprendizaje haya una experiencia concreta. ¿Cuál es la función de la corteza integrativa temporal posterior? Que integra y da significado a la información, es decir, que nos da esa observación reflexiva. En cuanto a la corteza integrativa frontal, es la que permite crear nuevas ideas de ese significado, entonces nos permite tener una hipótesis abstracta. Y finalmente, esa corteza premotora y motora lo que nos ayuda es a actuar sobre esas nuevas ideas, permitiendo una experimentación activa. Entonces ahí es cuando tendríamos ese verdadero proceso del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo permite que cada uno construya su aprendizaje y esté dotado de significado, como bien lo han reiterado muchos autores, y también el proceso mismo del ciclo del aprendizaje. También el aprendizaje significativo no se olvida y se mantiene bajo las capacidades de cada persona o del alumno si lo ponemos en un ámbito educativo escolar. También el aprendizaje significativo pues se da cuando se conecta el concepto nuevo con uno ya preexistente en la estructura cognitiva. Entonces es esa unión que uno tiene del conocimiento anterior con el conocimiento reciente. El aprendizaje significativo, más allá de ser un proceso dentro del ámbito educativo, es un proceso cotidiano de los seres humanos. ¿Por qué? Porque hablamos de aprendizaje significativo cuando las personas interactuamos en un entorno y intentamos darle sentido a ese mundo que percibimos. Entonces, ese aprendizaje significativo es el proceso en donde construimos representaciones personales significativas en relación con un objeto, con una situación, con la realidad, etc. Pero bueno, ese aprendizaje significativo produce que cuando nosotras las personas nos relacionamos con el medio, construyamos nuestros propios conceptos y representaciones de lo que vemos. Es decir, es necesario que se realicen juicios de valor en los que podamos tomar decisiones tomando en cuenta pues ya referencias del pasado, nuestros conocimientos pasados. También el aprendizaje significativo se da por descubrimiento que hace cada uno de nosotros, el mismo que ocurre de las cosas que ya se sabía, es decir, un nuevo conocimiento, un nuevo contenido, un nuevo concepto que ya está en función de nuestros intereses, de nuestras motivaciones y experiencias, y pues ya implementados a un pensamiento reflexivo de cada uno de nosotros como personas. El aprendizaje significativo reluce sobre otros tipos de aprendizaje como el memorístico, entre otros. Entonces, dentro de las ventajas de este tipo de aprendizaje es, por ejemplo, que aporta más calidad en el sistema educativo, porque si bien el sujeto se vuelve más reflexivo e interioriza sobre los conocimientos y van a mantenerse dentro de sus capacidades intelectuales cognitivas. También incrementa los resultados académicos, que es relacionado con la anterior ventaja. Hay mayor motivación en los alumnos, pues en cuanto a las personas que estudian o demás aprendices, porque hay avances rápidos y sigue teniendo el factor motivacional muy alto, porque ya se interioriza, ya se entiende y se reflexiona sobre la nueva información en relación con la pasada. También porque es una herramienta ideal para aprender a trabajar en equipo, por lo mismo, por tener una visión un poco más holística de la situación y de los conocimientos. Otra ventaja es que hay una rápida recompensa, porque se ve el resultado de manera inmediata de lo que se hace y lo que se aprende. No es como en el aprendizaje memorístico, que yo tengo una recompensa en el momento, pero más adelante se me va a olvidar. En este aprendizaje se mantiene a lo largo del tiempo, además si se mantiene un refuerzo, claro está. Y finalmente acaba creando alumnos participativos y democráticos. ¿Cómo implementar el aprendizaje significativo en el aula de clase? En mi opinión personal,
El aprendizaje significativo no debería ser una opción, sino que debería implementarse de forma natural en las instituciones, más aún en las aulas de clase en todo sentido. Entonces, estas son algunas recomendaciones para implementar el aprendizaje significativo y que se genere ya de una forma natural. Primeramente, hacer preguntas sobre temas que interesen a los alumnos y pues que así se genere la atención sobre las temáticas que se están abordando. Enseñar la biblioteca y su uso cotidiano pues como un elemento motivador y no obligatorio. Introducir en el día a día materiales y recursos que sean estimulantes y que atraigan como herramientas de trabajo. No quedarse con los mismos libros y cuadernos y esferos, sino buscar diferentes formas para que las personas y en este caso los alumnos logren incorporar materiales que estimulen en su proceso de aprendizaje y así sea más fácil su recuerdo a la hora de traerlo a colación. Asimismo, enseñar a escuchar y lograr la comprensión. Esto cómo se puede dar al realizar lecturas, pues se recomienda que se hagan preguntas de comprensión lectora para que se llegue a una misma conclusión si es en un trabajo de clase grupal. Que se establezcan conexiones con la cotidianidad, si bien muchos estudios han recomendado que cuando se den ejemplos se relacionen con la vida diaria, porque esto permitirá que se dé un aprendizaje experiencial y se dé el correcto ciclo del aprendizaje. Asimismo, organizar las ideas en un pensamiento en mapas mentales, generar ideas, hipótesis, hacer lluvia de ideas, todo lo que conlleve con hacer un aprendizaje jerárquico. Finalmente, que se fomente una actitud crítica, democrática. Para finalizar, me gustaría comentarte la siguiente frase de Confucio. Lo que escucho, olvido. Lo que veo, recuerdo. Y lo que hago y aprendo, comprendo. Esto con el fin de poderles brindar algunas pautas en el aprendizaje significativo, ya sean los niños, adolescentes, jóvenes, pero que siempre se logre instaurar en el aula de clase. Entonces, es importante que se cree un proceso de aprendizaje lúdico, que se llegue a un papel activo durante todo este proceso. Eso se resalta muchísimo, que se humanice el papel del alumno, no se quede en un estadio básico como un ente que piensa más no procesa. Asimismo, que se aproveche la curiosidad para introducir aprendizajes y despertar el interés, que pues dar tiempo para que se construya su propio aprendizaje en cada persona, que se refuerce y se motive a llegar a sus logros, que se aproveche el error como una fuente de aprendizaje más no una fuente de castigo y usar las preguntas para hacer que los educandos lleguen a razonar de la forma adecuada.